adecua a las circunstancias. ¿Qué más? Muy bien. Si nos apoyamos sobre el libro, pero que lo vamos a hacer incrementando la fuerza que este ejerce sobre la mesa, la normal incrementa para que el equilibrio se mantenga. Se mantenga la posición. Garantiza el equilibrio mecánico en la dirección normal de la superficie. En la dirección normal de la superficie tenemos que inclinar fuerza. ¿Qué pasa? La normal, además, es siempre perpendicular a la superficie que la genera. En este caso, la superficie que la genera es la superficie de la mesa. ¿Sí? Si inclinamos la mesa, ¿sí? Si levantamos esta pata de la mesa y la ponemos más alta, pues la mesa se va a torcer, ¿no? Y ahora la superficie de la mesa será un plano inclinado y la masa estará así. La normal sigue siendo perpendicular a la superficie que la genera. Entonces la normal está inclinada. ¿Sí? ¿Y qué pasa si inclinamos más? Pues simplemente si inclinamos más, la normal se inclinará aún más. ¿Sí? Puede ser perpendicular a la superficie que la genera. No va a ser en esta dirección. ¿Vale? Bien. Eso es lo que quiere decir normal, perpendicular. Normal quiere decir perpendicular. Normal quiere decir dos cosas, perpendicular y que está dentro de la norma. Eso es que es cercano al promedio. ¿Sí? Cercano al promedio es una sección de la normal y perpendicular es otro significado, otra sección de la normal. Entonces aquí quiere decir perpendicular. Bueno, ¿y qué más? Pues noten que no necesariamente tiene que estar horizontal la superficie para que aparezca la normal. De hecho, si yo hago así con mis manos, ¿sí? Esto que aparece, la fuerza que aparece entre mis manos es una fuerza normal. ¿Vale? Que si las toco así apenitas, entonces la normal que aparece empujando esta mano empuja esta mano para allá, esta mano empuja a esta mano para allá. ¿Sí? Cuando tocan. Bueno, cuando tocan y no hago mucha fuerza entre ellas, pues la normal, que es así, ¿sí? Para aquí y para acá, es relativamente pequeña, pero si hago más fuerza y me apoyo más sobre mis manos, trato de poner una mano dentro de la otra, cosa que no se puede, lo que pasa es que la fuerza normal crece y cada vez vale más. ¿Sí? ¿Sí? Yo hago fuerza con, yo que sé, mis pectorales para adentro y las manos hacen fuerza a través de la superficie hacia afuera. ¿Sí? Así. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, no necesariamente una mano tiene que estar así sobre la otra, o sea, esta superficie no tiene por qué ser horizontal, puede ser horizontal, puede ser vertical, ¿sí? Puede ser perpendicular. Bien, ¿qué pasa? Cuanto más fuerza hago, cuanto más presión hago entre mis manos, más contacto aparece entre mis manos, ¿sí? Más átomos empiezan a traslapar, ¿sí? Más las nubes electrónicas de una mano y de la otra se empiezan a traslapar más y más y más y más, cuanto más presión hago. Y entonces más fuerza normal hacen hacia afuera. Cuanto más traslape haya entre las nubes de probabilidad electrónicas, mayor fuerza hacia afuera. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre aquí. En este caso, el traslape de los átomos que componen la superficie de M con los átomos que componen la superficie de la mesa es relativamente poco, y ahora, cuando ponemos M' arriba, es mayor. ¿Sí? El traslape entre los átomos que componen a M y a la superficie de la mesa ahora es mayor porque tiene mayor presión de nuestra superficie, tiene mayor fuerza hacia abajo, entonces tiene que ahí está la mayor fuerza hacia abajo, y tiene que, eso a su vez genera mayor traslape, que a su vez genera una normal más grande hacia arriba. Y así funciona a nivel atómico. Bien. Plano inclinado, ¿no? Entonces tenemos un plano inclinado que es este de aquí,
una superficie que ahora no está horizontal, está inclinada, y sobre él descansa esta masa M que a su vez cuelga una cuerda que se tensiona porque está atada a este borde, ¿no? Está atada aquí, está aquí. Vale. Muy bien, entonces vamos a calcular cuánto vale la tensión de la cuerda y cuánto vale la fuerza normal. Multiplicar sobre M, ¿no? Hagámoslo. Para hacer eso nos conviene definir este marco de referencia. Este marco de referencia está fijo con respecto al plano inclinado, y como el plano inclinado está fijo con respecto al suelo, pues esto es el marco de referencia inercial. Si lo hubiésemos puesto así, pues también sería un marco de referencia inercial, no hay problema, ¿sí? Esto está quieto con respecto al plano inclinado, que también está quieto con respecto al suelo, entonces esto también es un marco de referencia inercial, no hay problema. ¿Sí? ¿Hay algo que me obligue a usar este marco en lugar de este? No. Simplemente, si usan este marco, las cosas quedan más fáciles. Y pueden quedar mucho más fáciles. Este puede llegar a ser muy complicado. No en este problema en particular, pero en otros problemas donde esta cosa se mueva. Cuando esta cosa se mueve encima de esta superficie, pues el único posibilidad de movimiento es a lo largo del plano inclinado. Es decir, se puede mover para abajo, por ejemplo, si cortamos la cuerda, puede mover para abajo, o si alguien lo empuja, se puede mover para arriba, siguiendo la dirección inclinada, siguiendo la dirección X. Pero jamás esta cosa va a levitar, no se puede mover en línea hacia arriba. Tampoco se puede mover en línea hacia abajo, porque o levita o se encierra en el plano inclinado y ninguna de esas dos cosas pasa. Entonces, cuando esta cosa se mueva, solo lo va a poder hacer en la dirección X. ¿Sí? Y si esta cosa se mueve en X, solo puede haber aceleración en X. Y sabemos que a fuerza la aceleración en Y aquí siempre es 0. La aceleración en Y siempre es 0. La aceleración en X, esto puede salir con X. ¿Va? Si lo ponemos así, y esta cosa se desplaza, podrá haber aceleración en X y en Y, en ambos. ¿Sí? Aquí puede haber aceleración, porque la aceleración sería en esta dirección, y este vector tiene componente en X y tiene componente en Y. Entonces es más complicado de usar esto que esto. ¿Sí? No es que no se pueda, simplemente que así queda muy complicado y así queda muy fácil. Y por eso nos conviene hacer esto. Bueno, muy bien, una vez dicho eso, ¿sí? Hacerlo así es cuestión de costumbre. Una vez que nos acostumbramos a hacerlo así y aprendemos a hacerlo así, no es más complicado hacerlo así. Y bueno, de hecho es bastante más fácil, por eso aconsejamos fuertemente hacerlo así, para que no se equivoque. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacerlo así. Y ponemos aquí a nuestro eje X, que es paralelo a la superficie, nuestro eje Y, que es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Y perpendicular a la superficie, X paralelo a la superficie. ¿Qué superficie? La superficie del plano inclinado. Bueno, X e Y. Bien, luego ponemos las fuerzas que aparecen sobre el bloque. Hay tres fuerzas nada más. Está la fuerza peso, que siempre es vertical, ¿no? Para abajo, sí, pues está ahí. Vertical, hacia abajo. No pueden poner la fuerza peso así. Sí, no pueden poner la fuerza peso mirando en esta dirección, porque mira hacia abajo siempre, ¿no? No puede ser que si este plano está más inclinado, pues entonces la gravedad se inclina. Y la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra. Vale, entonces esta siempre va hacia abajo. Esta siempre va hacia abajo. Peso. ¿Qué más? Tenemos la fuerza normal. ¿Normal a quién? A la superficie que la genera. Esta es la superficie que genera la normal, perpendicular a esa superficie, perpendicular a la superficie, va la normal. Perpendicular a la superficie, perpendicular a la superficie sigue en la dirección X, entonces esta va perpendicular a la superficie. ¿Sí? ¿Sí? No. Entonces esta va perpendicular a la superficie. Es decir, que va paralela ahí. La normal queda alineada con el eje. Alineada con el eje. Y luego la tensión. La tensión de la cuerda, esta dirección, es paralela a esta dirección.
Y esa dirección es la dirección del plano inclinado. Es decir, esta dirección es paralela a la dirección X. Entonces esta está sobre la X. Bien. Entonces tenemos tres fuerzas. Una que actúa plenamente sobre Y. La otra actúa plenamente sobre X. Y la otra no actúa ni en X ni en Y. Actúa que tiene dos componentes. Esta tiene dos componentes. Tiene un componente en X y un componente en Y. Show yourself, please. Show yourself. Listo. Entonces, ¿qué? Cuando hagamos la suma de fuerzas, pues hay dos vectores que van a ser muy fáciles. Ya están, no hay que descomponerlos, ¿no? O sea, simplemente n actúa sobre i. ¿Cómo escribo n? Pues n es n por j. ¿No? N es nj. ¿Sí? ¿Cómo escribo t? T es menos t i. ¿Y cómo escribo mg? Pues mg tiene componente en x y tiene componente en y. Tengo que escribir las dos componentes. ¿Sí? N, en este caso n vector, es la magnitud de n multiplicado por el versor j. ¿Cómo mira el versor j? El versor j mira en el sentido de las 10 300. ¿Sí? ¿Cómo escribo t? T vector es la magnitud de t por el versor i, que va así, pero con un menos, ¿no? Entonces menos i. Así es el vector t. ¿Vale? Y el vector mg, pues tiene una componente en x y una componente en y. Muy bien, vamos a ver las componentes en x y en y del vector mg. Bueno, para eso necesitamos conocer cómo impacta este ángulo, ¿no? Teta. Pues teta aparece aquí. Este es teta. ¿Cómo sabemos eso? Por este dibujito que aparece por acá. Veamos. Esto que está aquí pintado es el plano inclinado, ¿sí? Este de aquí y este de aquí es plano inclinado y horizontal. Plano inclinado y horizontal. Que ambos se cortan y forman un ángulo teta. Vale. Tenemos dos rectas, una que va sobre el plano inclinado, la otra que va sobre el horizontal, que se cortan entre sí y forman un ángulo teta. Hay un teorema por ahí que dice que si trazamos una perpendicular a uno de los lados, a este lado, ¿sí? Esta es perpendicular. Y si trazamos otra perpendicular, pero al otro de los lados, a este otro lado, esto es perpendicular. Entonces, cuando esta y esta se corten, cuando esta y esta se corten, van a formar el ángulo teta. ¿Sí? El mismo ángulo que forma aquí. ¿Vale? El mismo ángulo que forma aquí se va a ver reflejado aquí, independientemente del valor de teta. Si teta es 10 grados, acá hay 10 grados. Si teta vale 20 grados, aquí hay 20 grados. Si aquí teta vale 90, pues aquí habrá 90 grados. ¿Sí? El caso de 0 y 90 es fácil de ver, ¿no? Si hacemos que teta desaparezca, ¿sí? Si juntamos esto y lo bajamos, ¿no? Lo vamos bajando así y lo ponemos así, ¿sí? El plano inclinado lo desaparecemos, ¿no? Agarramos esto y lo doblamos así y lo hacemos coincidir con esto, pues nos queda que esta es la horizontal, el plano inclinado nos queda sobre la horizontal, el ángulo teta es 0, cuando trazamos las dos perpendiculares, perpendicular a la horizontal, perpendicular al plano inclinado, pues forman un ángulo también de 0. ¿Sí? Y el otro caso extremo es cuando esto lo hacemos más grande, lo movemos para aquel lado, hasta que llegue a estar así, perpendicular. ¿No? Ahora el plano inclinado forma un ángulo de 90 grados. ¿Qué le pasa a esto que está aquí? Pues ahora se pone así. ¿Sí? Esta de aquí es esta de aquí. 90 grados acá, 90 grados acá. Teta aquí, 90 grados, teta aquí, 90 grados. Y entonces se sigue cumpliendo, ¿sí? Para los casos extremos, para teta 0 y teta 90, esta relación. ¿Sí? Así nos podemos medio dar cuenta de que cuando se achica esto, se achica el teta, también se achica este. Y si se agranda este, también se agranda este. ¿Sí? Imagínenselo. Piensen un poquito y verán que cuando este se achica, y cuando este se agranda, este se agranda. ¿Sí? De hecho, son iguales. Bien. Entonces este es este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es esta y esta es esta. ¿Sí? Esta es la vertical. Esta es la vertical.
La que contiene a MG es la vertical. Esta es la vertical, que es perpendicular a la horizontal. Y esta I, ¿sí?, es perpendicular a el plano inclinado. Esta I es perpendicular al plano inclinado. ¿Sí? Entonces, la perpendicular al plano inclinado y la vertical, que es perpendicular a la horizontal, forman un ángulo θ. Va, entonces este ángulo de aquí siempre va a ser este ángulo de aquí, que forman el eje Y y la vertical. Bueno, entonces ya sabiendo quién es este ángulo, puedo calcular esto de aquí, que es la componente en X del peso mg. ¿Sí? Noten que mg, el peso, vive en el cuarto cuadrante, ¿no? Este es el primer cuadrante. Si hubiese un vector aquí, viviría en el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Si hubiese un vector apuntando así, viviría en el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante y este es el cuarto. ¿Sí? Ese es el cuarto cuadrante. Esto lo pueden girar si les incomoda esto que esté torcido, digamos. No está torcido, simplemente está como está. Entonces lo podríamos poner así si quieren. X, Y. Y esto que lo hemos hecho lo hemos girado, ¿no? Lo hemos girado un ángulo alfa, ¿no?, hacia arriba. X ahora es así. Y bueno, y todo lo giramos alfa. Entonces este también lo tenemos que girar alfa para allá. Y entonces nos queda así el ángulo alfa aquí. Alfa. ¿Sí? Y este sería el peso, mg. Esta sería la normal, n. Y esta sería la tensión, T. A mí no me gusta hacer esto. A mí me gusta dejarlo como está y ya está. Pero cada quien, ¿no? Hay gente que luego lo hace así y no está mal, está bien. Va, ¿qué más? Entonces este es θ. Vamos a calcular, ¿sí? Esta, la normal, no hay que descomponerla, ya actúa plenamente en Y. Esta, la tensión, no hay que descomponerla, ya actúa plenamente en X. La normal, el peso sí, no actúa ni en X ni en Y, está en el cuarto cuadrante. Y entonces, pues hay que conocer las componentes del peso. Para eso necesitamos θ, saber cuánto vale. En este caso vale θ. Y pues trabajamos con este triangulito de aquí, que es un triángulo que forma aquí rectángulo, tiene 90 grados acá. Entonces, este lado de aquí, que es la componente en X, ¿sí?, es la proyección de mg sobre el eje X. Esta de aquí, ¿vale?, que es esto de acá, vale mg, que es la hipotenusa del triángulo. Mg es la hipotenusa del triángulo por seno de θ, pues nos da ¿no?, el opuesto. Esto es entonces mg por el seno de θ. Va. Y esta otra de aquí es mg, que es la hipotenusa, multiplicado por el coseno de θ, porque es el adyacente, ¿no? Este lado es adyacente al ángulo. Entonces esta es mg coseno de θ. Noten que ahora en el eje Y aparece el coseno y en el eje X aparece el seno y no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Eso de que seno está casado con el eje Y coseno está casado con el eje X, pues no es cierto, ¿eh? Eso, si tienen esa idea, pues esa idea es errónea, ¿no? Depende siempre de la definición del ángulo. Aquí estamos, este θ no es el θ del vector, ¿no? Es aquel que daba toda la vuelta hasta aquí, ¿no? Este θ es otro, entonces no tiene por qué θ ir en coseno y seno, ¿no? ¿Cuál están acostumbrados ustedes a usar? Este ángulo, ¿no? Este ángulo que va desde X da toda la vuelta hasta llegar aquí. Así definíamos θ, ¿no? En este caso θ no es eso, en este caso θ es esto nada más. Y entonces, como no es este ángulo, es otro, pues no hay nada que vincule a θ, el coseno con X y el seno con Y, ¿sale? Bueno. Bien, entonces vamos a escribir las ecuaciones. En X, ¿qué tenemos? Pues esto, suma de fuerzas en X. Entonces tenemos que poner todas las componentes en X de todos los vectores. Tenemos la componente en X del peso, que es positiva, porque apunta en la dirección de las X crecientes, ¿sí?, porque definimos X que mira así. Bueno, podríamos haber puesto hacia el otro lado, claro, no pasa nada, pero bueno, lo pusimos así. Este es positivo entonces, mg seno de θ es positivo. Noten que
Seno de teta será un número positivo, porque teta vale menos que 180 grados. Mg son números que son también positivos, entonces todo esto es positivo y además hay un más acá. Entonces todo esto es más. Luego, la tensión mira hacia donde decrecen las X, entonces hay que ponerle un menos adelante y esto es la magnitud de T. La magnitud de T es positiva también. Magnitud de T positiva, el menos lo ponemos afuera. ¿Y eso qué quiere decir? Que para que esto se quede quieto, esto es la segunda ley, esta es la segunda ley, este igual es la segunda ley, masa por aceleración en X. ¿Cuál es la aceleración en X de esta cosa? Cero. ¿Por qué? Porque está quieto. ¿Sí? Está quieto y es estático, es un problema de estática. Va, entonces 0 es la aceleración en X. Eso por la segunda ley implica que mg seno de teta es igual a t. T es mg seno de teta. T es positivo, mg seno de teta es positivo. Esto es la magnitud de la tensión, esto es la magnitud de la componente en X de la fuerza. Peso. Vale. ¿Qué más? Eso en X y en Y, pues algo parecido. Tenemos la normal que actúa plenamente en Y, no tiene componente en X, únicamente tiene componente en Y. N es positiva además porque está alineada con cómo crecen las Y hacia arriba, más N. Y en Y sería, ahora hay que poner esta componente del peso que mira hacia abajo. Y entonces es menos mg coseno de teta. Mg coseno de teta porque este es el lado, es el cateto adyacente a este ángulo, menos, porque mira para abajo, mg coseno de teta, todos números positivos, coseno de teta positivo, m positivo, g positivo, igual a 0. De ahí sacamos que n es mg coseno de teta. Va. ¿Qué pasa? Bueno, estos son los resultados, ¿no? Pero hay que imaginarse qué está pasando, ¿no? Hay que entender lo que ahí dice, ¿sí? Esto no es un resultado que uno escribe y dice, ah, no, ya terminé, ¿no? ¿Resolviste el problema? Sí. Ahora hay que ver si tiene sentido esto, ¿sí? Si no hacemos eso, pues no nos quedamos tranquilos, ¿no? Esto hasta que no lo entendamos bien, pues no nos podemos quedar tranquilos. Ahora hay que analizar lo que ahí dice. ¿Qué pasa si teta es 0? Si teta es 0, seno de 0 es 0. Entonces t vale 0. Si teta es 0, entonces t vale 0. Y aquí, si teta es 0, entonces coseno vale 1. Y entonces n vale m por g. ¿Tiene sentido? Pues vamos a ver. Vamos a poner que teta es 0. Teta no vale nada. Entonces, si no vale nada, esto pues es como que lo movimos, ¿no? El plano inclinado y lo acostamos aquí. Bien, entonces nos queda el plano inclinado, que ya no está inclinado. Nos queda la masa ahí, la cuerda y esta cosa. Vale, aquí el análisis nos dice que esto es m por g, esto es n hacia arriba. Y efectivamente aquí la tensión aquí desaparece, ¿sí? La tensión es 0, porque ya no hay necesidad de que esto esté tenso. ¿Por qué? Porque toda la fuerza peso la soporta la normal. La normal está haciendo todo lo necesario para que esta cosa no acelere ni hacia arriba ni hacia abajo. Y en la dirección X no es necesario la tensión porque no hay nada que empuje esto hacia abajo. ¿Sale? Bien, a medida que tenemos teta, aquí, si tenemos un ángulo que no es 0, entonces una parte de m por g aparece en esta dirección. ¿Sí? Esta componente de aquí, a esa se va a oponer la tensión. ¿Sí? A esa se va a oponer la tensión. Como aquí desaparece esta componente, pues entonces desaparece la tensión. No hay tensión. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa si teta vale 90 grados? Si vale 90 grados, el seno de 90 es 1. T vale m por g. Y la normal vale 0, porque esto es 0. Normal 0. ¿Tiene sentido? Pues vamos a ver. Tenemos ahora que esta cosa está colgando, ¿no? Está así. Tenemos aquí la masa que cuelga. Y este es el plano inclinado que ahora pues está así, parece una pared. El plano inclinado, ¿no? Hicimos así con esto. El plano inclinado se convirtió en pared. Bueno, así. Y esta cosa cuelga de aquí. Vale. Estos podrán estar tocando o no. Pero si están tocando,
están tocando muy apenitas. Es como cuando pongo mis manos así y están tocando, pero no estoy haciendo fuerza. Nada más están tocando, pero no hay fuerza ahí. ¿Sí? Se están tocando muy levemente. Es como una caricia lo que le hace la pared a la masa M. Entonces, aquí pasa algo lo contrario, ¿no? Tenemos el peso aquí, mg. Tenemos la tensión de la cuerda que ahora sí soporta todo esto, los tiene que soportar la tensión. ¿Sí? La tensión y mg van a ser iguales en magnitud. Y aquí en esta dirección, pues no hay necesidad de nada. Entonces no va a haber normal porque esta cosa no está haciendo fuerza no está apoyada sobre la pared, simplemente está ahí tocando las penitas. Y entonces la normal desaparece. ¿Vale? Bien, entonces esto tiene sentido. ¿Sí? A medida que hacemos que el plano inclinado se incline más y más y más, hacemos que más peso soporte la tensión y menos peso soporte la normal. Y al revés, cada vez que hacemos que el plano inclinado se incline menos, 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 hacemos que la normal soporte más peso y la tensión menos. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Están ahí? Sí, profe, entonces en dado caso de que el ángulo sea 45, la tensión y el peso que soporta la normal sería el mismo, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho mejor que nadie, mejor que yo. Seno de 45 y coseno de 45 son iguales, ¿sí? Recuerden esto. Seno de 45 y coseno de 45, ambos valen 1 sobre raíz de 2. Entonces, efectivamente, cuando estamos en ese caso, la tensión vale mg sobre raíz de 2. Y la normal vale mg sobre raíz de 2. Ambas valen lo mismo. Sí, sí, sí. Es el caso intermedio, entre 90 y 0. 0, todo normal, 0 tensión. 90, todo tensión, nada normal. 45 grados, como tú bien te imaginaste, pues tienen que valer ambas lo mismo, por una cuestión de simetría. Sí. Y esto también lo dice bien, ¿no? Dice eso, exactamente. Ok, ¿estamos bien? Seguimos. Fricción, otra fuerza. Fuerza de contacto entre sólidos. ¿Sí? Aquí no lo dice, pero debería decir. Esta, la normal, es una fuerza de contacto también entre sólidos. Voy a ponerlo. Fuerza de contacto entre sólidos. Entre sólidos. Que es perpendicular a la superficie que la genera. Vale. Shift F5, ¿no? Vale. ¿Y por qué pongo ahora, no? Para que también haya. Porque la fricción y la normal están vinculadas, ¿sí? Son parte de lo mismo, tienen el mismo origen, ¿sí? Ambas tienen que ver con el traslape de las nubes electrónicas, ¿sí? Entre los átomos que componen a la superficie de la mesa, en este caso, y esta cosa que podría ser un libro, yo qué sé, ¿sale? Entonces, dice, normal, es una fuerza de contacto entre sólidos, y esta también es una fuerza de contacto entre sólidos. En este caso era perpendicular a la superficie y aquí va a ser paralela a la superficie. ¿Sí? Vale, y tiene dirección opuesta al movimiento relativo entre las superficies en caso de la fricción dinámica o es opuesta a la fuerza que favorece el movimiento en caso de ser fricción estática. Bueno, vamos a entender eso ahorita. Vamos a primero fricción estática. Bien, ¿qué quiere decir fricción estática? Pues ahora tenemos que esta cosa está quieta con respecto al suelo. Eso es estática. ¿Sí? Esto y esto están quietos. Esto no se mueve con respecto a esto, entonces están quietos, uno con respecto al otro. ¿Sí? Estática se refiere a que no haya velocidad relativa entre las dos superficies, la de arriba y la de abajo. Correcto. Va. Entonces, en este caso, dice, la fricción estática es la fuerza de fricción que aparece en una superficie en reposo. Aparece sobre, vamos a poner aquí. Me gusta más sobre.
Y aquí podemos poner reposo relativo. Sí, está en reposo con respecto a la parte, a la otra, ¿no? A la otra superficie. ¿Sí? Esta está quieta con respecto a la otra superficie. Si se mueve la superficie de abajo y también se mueve la superficie de arriba y no hay movimiento relativo entre ellas, pues sigue habiendo una fuerza de fricción estática. Por ejemplo, así, ¿no? Vamos a agarrar esto. ¿Sí? Aquí las dos están quietas, ¿no? La superficie de esta cosa y la superficie de la cosa que soporta el mate están quietas entre sí. Y ahora, pues también. Y ahora también. Y ahora también. ¿Sí? Por más que se mueven juntas. Si se mueven juntas, no sigue siendo un problema estático. ¿Por qué? Porque la velocidad relativa entre esta superficie, la del bloque o el mate, y esta otra, que es yo qué sé, el suelo, o en este caso el cuaderno, pues es cero. ¿Sí? No hay velocidad relativa. Es decir, apoyo así. Aquí hay normal, aquí hay fuerza normal. Pero si ahora hago así, pues además hay una fricción. En caso de que mueva las manos, la fricción no es estática. Pero si hay fuerza normal y además hago fuerza sobre una así, pero no hay movimiento, entonces además hay fricción estática. ¿Sí? Bueno, sale. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está fácil porque le hago así. Aquí alguien habló. Sí, profe. Ah, bueno, pues ya está. Sí, profe, no hay lío. Bien, cierro esto. Pongo mi carita ahí. Y vamos a enfocar lo que nos interesa, que es esto de aquí, ¿no? Esta superficie. Vale. Esta superficie tiene en general fricción. Escuchen. Eso es fricción. ¿Sale? Bien. Pongo esto acá. ¿Sale? ¿Se ve? Sí. Y lo voy a empujar. Le voy a empujar. ¿Lo ven? Lo estoy empujando. Lo estoy empujando cada vez más. Llega un momento que se mueve. ¿Sí? Vale. Pero mientras lo estoy empujando y no se mueve, ¿qué está pasando? Pues hay una fuerza de fricción que se está oponiendo a la fuerza de mi mano. Si no, esta cosa se aceleraría así. Si no hubiese fricción entre esto y esto, apenas lo toco, ya lo acelero. Apenas lo estoy tocando, ya esa pequeña fuerza de traslape entre las nubes electrónicas de mi mano y esto, en la fuerza normal que aparece en esta dirección, ¿sí? Va a hacer que esta cosa se acelere. Si esto fuese una mesa sin fricción, es decir, una de aire, y toco así, pues ya esta cosa ya se movió para allá. Y sin embargo no ocurre. ¿Sí? La estoy empujando y no se está moviendo. La estoy empujando más, y no lo quiero empujar muy de arriba porque le va a pasar esto y se va a caer, va a ser un desastre. Lo puedo empujar de más abajo porque eso no pase. Lo empujo, hasta que llega un momento que se rompe a mover. ¿Sale? Pero hay todo un rango de valores de fuerzas, ¿sí? Entre casi nada, entre nada, casi nada, entre un poquito y un poquitón más y casi mucho y mucho, a lo cual esta cosa no se mueve. Todo eso es fricción estática. ¿Sale? Bueno, vamos aquí de nuevo. Entonces, esto está aquí. Va, ¿qué pasó entonces? Vamos a ver. Digamos que lo estaba empujando en esta dirección. Esta es la fuerza que hace mi mano sobre el mate, que era esta cosa, ¿no? Bien. Entonces, al principio esta fuerza era casi nada y no se movía, no se aceleraba. ¿Qué estaba pasando? Esta aceleración que no estaba ahí era esta fuerza que no estaba ahí, es así apenitas para aquel lado, ¿no? Vamos de nuevo. ¿Sí? Si aquí, vamos a borrarlo. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Va. Ahí está quieto, obviamente porque normal y peso son iguales. Ahora lo que voy a hacer es aplicar una pequeña fuerza con mi mano sobre el mate hacia la derecha. Pues entonces la fricción dice, pues nada, me opongo. Entonces aparece una fuerza de fricción así. ¿Cómo es esta y esta? Son iguales. ¿Sí? Iguales. ¿Por qué? Porque esta también es como la normal. Se está adecuando a lo necesario para que la cosa no acelere. ¿Sí? Igual que la normal. La normal vale lo necesario para que esto no acelere. Vale lo necesario para que esto sea cero. ¿Sí? Que si pongo la pata de un elefante aquí, pues la normal vale mucho. Que si pongo nada más una pluma aquí arriba, la M' es muy chiquita, pues entonces esta prácticamente es nada
y nada más esto se va y me queda m por g y ya está. Sí, vale menos. ¿Sale? Entonces esta se adecúa. Y la fuerza de fricción estática es igual. Se adecúa. Si aquí hago poquita fuerza hacia la derecha, aparece poquita fuerza hacia la izquierda. Si hago más, si hago un poquito más, pues hace un poquito más. ¿Sale? Si hago un poco más, si hago un poco más, pues hace más. ¿Hasta que qué? Hasta que llega un momento que hago mucho y ya no puede. Hago así y entonces esto dice no, ni más, no puedo. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Esta cosa se empieza a mover. Aparece cierta velocidad relativa entre esto y esto. ¿Qué pasa en ese punto? Pues ya la fricción deja de ser estática y pasa a ser fricción dinámica. ¿Sale? Bien, pero estamos estudiando ahora la fricción estática. Bueno, entonces, la fricción estática es todo un intervalo de valores de la magnitud de la fuerza de fricción que están comprendidos entre 0, que es lo mínimo que puede valer, nada, y como máximo esto. ¿Sale? ¿Qué es esto? Coeficiente de fricción estático, que es un número dimensional por la normal, que es la fuerza normal, esta n. Vale, ¿y qué tiene que ver n aquí? ¿Por qué aparece n ahí? ¿Por qué? Porque este es el límite. Bueno, vamos a tratar de explicar eso de forma un poco intuitiva. Pues lo que se observa, ¿sí? Esto es una aproximación, pero funciona bastante bien. Lo que se observa es lo siguiente. Si... Otra vez, vamos a poner la pantalla acá. Aquí estoy. Ok, entonces estamos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esto, ¿no? Bien, entonces así, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos empujando esto para aquel lado, ¿sale? Vamos a empujar esto para aquel lado. Ahora empujarlo es relativamente fácil, ¿no? Empujo poco, un poquito más y ya con cierto valor relativamente pequeño ya rompe a moverse, ¿sale? Pero ¿qué pasa si ahora pongo pues, el termo que tiene agua, ¿no? Ahí arriba. Pues hago la misma fuerza que hoy y no se mueve, ¿sí? Ahora soporta más. Ahora el rango de fuerza de fricción que está apuntando en esta dirección, ¿sí? Mi fuerza es en esta dirección, la fuerza de fricción es en esta dirección. Entonces, ahora aguanta más, ¿sí? La fuerza de fricción para allá es más grande, más grande, más grande, más grande. Y tengo que hacer mucho más fuerza para que esta cosa rompa a moverse. Noten también que cuando se rompe a mover, lo hace de forma brusca. ¿Sí? Estoy subiendo, llega un momento que ¡pum! ¿Sí? Va. Listo. Entonces, ¿qué? Por eso aparece la normal ahí. Cuanto más normal, cuanto más fuerza normal, mayor es el rango de fuerzas de fricción que van a poder ser estáticas. ¿Sale? Eso es lo que está diciendo esto. Es decir, si arriba de mi cuaderno, este que está aquí, ¿no? Pongo un elefante y quiero moverlo con mi mano, ¿sí? Pues me va a costar más trabajo a que si no hay nada encima, ¿sí? Si no hay nada es bien fácil. Si pongo la pata de un elefante acá arriba, pues esta cosa no se va a mover fácil, ¿no? Tengo que hacer un montón de fuerza para mover al libro, bueno, al cuaderno, ¿sale? ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel microscópico lo que está pasando es lo siguiente. Vamos a agarrar esto y vamos a hacerlo así. Listo. Shift F5. Esto básicamente es a nivel, no microscópico, bueno, sí, microscópico también. Sí, a nivel micro, ¿sí? Esto sería una escala de micrones. A escala de micrones, pues las superficies se ven así. No se ven tan lisas como uno las ve desde afuera. Si uno pone un microscopio ahí y mira, y mira una superficie, pues resulta que es así, está toda arrugada, ¿no? Es toda rugosa. Y la otra también. Y entonces cuando una se apoya sobre la otra, pues pasa esto, ¿no? Hay puntos aquí donde están en contacto y no están uno así, ¿no? Todos bonitos, ¿no? Se ve, está todo así, el contacto es muy extraño. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero mover esta superficie encima de esta, que está quieta, pues esas cosas están interaccionando y están así, no están como, yo qué sé cómo decirlo, está una
enganchada en la otra, son como engranajes enganchados. Entonces se quieren mover y no pueden porque están ahí trabándose. Entonces para que se mueva tiene que subir un poquito, ¿no? Tiene que subir un poquito la superficie para que permita ir desenganchando y enganchando, ¿sí? Imagínense en 2 lijas, ¿sí? 2 lijas. Entonces se tiene que subir un poquito la lija y hacer así, cada vez que va avanzando hacia un lado, ¿sí? Y eso de subir y bajar, pues pues tiene que subir. Y para que suba, pues se tiene que oponer a la normal, ¿sí? Para que suba se tiene que oponer a la normal. O sea, la normal tiene que... Y cuanto más presión haya entre esta superficie y esta superficie, más contactos va a haber entre esta gris y esta otra naranja. Más contacto, más puntos de contacto va a haber. Cuanto más presionemos. Si presiono poquito, entonces hay pocos puntos de contacto y esto es relativamente fácil. Pero si presiono mucho, ahora hacer esto ya no es tan fácil. Es más difícil porque hay muchos puntos de contacto. Entonces, el origen de la fricción tiene que ver con la rugosidad, ¿no? Vale. Entonces, y que tiene que ver a su vez con la normal, ¿no? Bajamos como estaba, yo qué sé, así. Va, muy bien, entonces la fricción se va a mantener en este rango, ¿sí? La fricción estática se va a mantener en este rango. Cuanto más grande la normal, más fuerza de fricción será posible desarrollar. Será posible desarrollar, no necesariamente. ¿Sí? Si tengo la pata de un elefante aquí aplicado, el rango donde se puede mover la fricción es muy grande, ¿sí? Pero si lo empujo poco, pues nada más va a ser poca la fuerza de fricción, ¿sí? Sigue funcionando esto, ¿no? Tengo la pata de un elefante aquí, arriba de esta cosa. Aquí está la pata del elefante. La pata del elefante, ¿no? Esta normal es gigante hacia arriba. Va, qué bueno. Esta normal vale mucho. Entonces el rango donde se puede mover la fricción estática, que va entre 0 y este valor, ¿sí? Es muy grande. Pero si yo aquí hago poquita fuerza, pues aquí aparece una fricción que es chiquitita, ¿sí? Si hago más, pues aparece más. Si hago más, pues aparece más. ¿Sí? Y si hago un montón, pues aquí aparece un montón. ¿Sale? Y esto, mientras sea menor que esto, que como tengo la pata del elefante, seguramente lo será, pues entonces va a soportar, ¿no? Y la fricción estática soportará cualquier cosa porque tengo una normal gigante que hace que la interacción entre la superficie de arriba y la de abajo sea muy fuerte. Esta normal hace eso. Esta cosa que aparece aquí, el coeficiente de fricción estática, tiene que ver con la rugosidad de ambas superficies, de esta y de esta. Cuanto más rugoso sea esto y esto, ¿sí? Mayor será el coeficiente de fricción estático. Cuanto menos rugoso, menos. ¿Sí? Cuanto más lisito, entonces menos va a valer esto. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, los cartílagos que recubren recubren a las articulaciones tienen coeficientes de fricción estático ridículamente bajos, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando nosotros hacemos así, pues no tengamos que andar haciendo fuerza, ¿no? Para cerrar las cosas estas, ¿no? O sea, las manos. Lo mismo la rodilla, igual el hombro, todo, ¿sí? Todo está súper lubricado, ¿no? Para que se mueva todo bonito sin la necesidad de hacer fuerza, ¿sí? Ese tejido, el cartílago, es bastante especial y hay que cuidarlo mucho porque una vez que se desgasta no se regenera, ¿sí? O eso es lo que se cree hasta ahora, ¿sí? Y como no se regenera, pues esa lubricación falla y es lo que le pasa a la gente grande y a la gente no tan grande, a mí, por ejemplo, porque yo abusé de mi articulación de la rodilla hasta que la gasté y entonces ya no puedo jugar al fútbol, por ejemplo. Y nada, pues ya está. Eso fue porque abusé, jugué demasiado. Y cuando haces eso, pues se te gasta mucho el cartílago y se termina por romper. Y una vez que se rompe ya no tiene arreglo. Entonces hay que cuidarlo. Bueno, entonces, ¿qué? Esto de aquí se va a cumplir, ya dijimos. Esto depende entonces de la superficie. En particular, la del cartílago tiene un valor ridículamente pequeño, pero súper pequeño. Es de las cosas que más pequeño tiene este componente de fricción. Bien, luego tenemos, además de la estática, la fricción estática, que ya más o menos explicamos, tenemos la dinámica, que es la que aparece
una vez que se rompe a mover, ¿sí? Empiezo a empujar, llega un momento que rompo con la fricción, la condición de estaticidad y la cosa se mueve. Cuando se mueve, también hay fricción, ¿sí? Otra vez, ¿no? Cuando se mueve, también hay fricción. Ahí está la cosa. Hago fuerza, no muevo, hasta que se empieza a mover. Cuando se empieza a mover, si suelto, si dejo de hacer fuerza, para. Y entonces hay fricción. Y además se escucha. ¿Me escuchen? Ese ruidito es fricción dinámica. La fricción dinámica, entonces, es otra fuerza, pero que a diferencia de la estática, va a cumplir con estas condiciones. ¿Sí? Dice, fricción dinámica es la fuerza de fricción que se opone al movimiento y tiene un valor constante. Es diferente, ¿no? Aquí aparece un menor igual. ¿Sí? Noten que aquí no se sabe cuánto vale esto. Se sabe que es menor que esto, o igual que esto, pero no se sabe cuánto vale. Esto, cuánto vale, no se sabe. Porque se adecúa, puede valer más o menos. Es como la normal. La tenemos que calcular, puede valer más o menos. Sin embargo, se va a cumplir esto. ¿Sí? La suma de fuerzas en I, aquí va a ser 0 porque la normal se adecúa para que eso pase. Y la suma de fuerzas en X va a ser 0 porque ahora la fricción se adecúa para que eso pase. ¿Sale? Eso es el caso de la fricción estática. Y ahora vamos a ver la fricción dinámica. La fricción dinámica ya va a ser un valor fijo. Va a valer algo. Va a valer esto. Va a valer un coeficiente de fricción dinámica por la normal. Otra vez, cuanto más grande la normal, más grande la fricción. Pero esto lo vamos a poder conocer. ¿Sí? Venimos, pues ponemos este número aquí, y obtenemos cuánto vale la fricción dinámica. Listo. Y esto, pues no se tiene por qué cumplir. Aquí sí se cumplía esto. Aquí no. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber aceleración en el eje X. Puede existir aceleración en X. Esto no es necesariamente diferente de cero, ¿eh? Puede ser cualquier cosa. Puede ser cero o puede no serlo. ¿Sí? Puede haber aceleración en X o no. En general no lo hay y por eso puse acá suma fuerza. No necesariamente es igual a cero. Bien. ¿Para dónde apunta la fuerza de fricción dinámica? Pues aquí simplemente hay que mirar para dónde se mueve la velocidad relativa. Esta es la velocidad relativa que existe entre esta superficie y esta superficie. ¿Sale? Si esta superficie está quieta, ¿sí? Y esta cosa se mueve hacia la derecha, pues no hay de otra. La fuerza de fricción dinámica apunta para el otro lado. Que si acá hay una fuerza que actúa así, pues esta apunta para allá. Que si acá hay una fuerza que apunta así, una fuerza de tensión, una fuerza de lo que sea, y está así, pues la fricción dinámica también apunta para allá. ¿Por qué? Porque lo único que se está fijando la fricción dinámica es en esto, es en la velocidad relativa. ¿Sí? Si se mueve hacia la derecha, la fricción dinámica es hacia la izquierda. Si se mueve hacia la izquierda, la fricción dinámica es hacia la derecha, sin importar las fuerzas aplicadas que haya aquí. ¿Sale? ¿Qué quieren? Porque están jodiendo. Si no hay nada importante. ¿Tú qué? Va. Y pues nada, no era nada importante. Pero fue algo que me hizo reír. Reírse es relativamente importante, así que igual y sí lo era. Entonces, ¿qué? Esto lo borramos. Esto va para allá, esto va para acá. Ya lo dijimos. ¿Para dónde va esto? Siempre, para saber para dónde va esto, nada más hay que fijarse en esto y no en las fuerzas que estén aplicadas. Eso es lo que acabo de decir. Eso es para dónde va. Y luego, ¿cuánto vale? Pues vale esto. Y listo. Y esto no importa lo que valga. ¿Sí? Esto es lo importante. Otra vez, fuerza de fricción dinámica. Es la fuerza de fricción que se opone al movimiento relativo. Relativo. Vamos a ponerlo. Movimiento relativo
entre las superficies, ¿no? Y tiene un valor constante. Es la fuerza de fricción que se pone en movimiento relativo entre las superficies y tiene un valor constante. La magnitud de la fricción dinámica es esta. Vale. Los coeficientes de fricción dependen del material que compone la superficie y su rugosidad. En números, son números adimensionales, ya lo dijimos. En general, cumplen con lo siguiente, ¿sí? El coeficiente de fricción estático suele ser mayor que el coeficiente de fricción dinámico. Y por eso, cuando empujo esto, ¿sí? Cuando empujo esto otra vez, ¿no? Lo empujo. Si lo empujo poquito, 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 cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, aguanta mucho la fricción estática y la fricción estática que es hacia aquel lado, va a ser muy grande en un momento y luego va a valer menos. Y como pasa de valer mucho a valer poco, al principio acelera muy bruscamente porque me obliga a empujarlo fuerte hacia la izquierda y luego pasa al caso dinámico y el caso dinámico, la fuerza que aparece hacia allá es menor. Entonces, la fuerza que aparece hacia la derecha, de fricción, va subiendo, 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 subiendo hasta que llega un momento que vale mucho y luego de golpe y porrazo, ¡pum!, vale poco. Y entonces por eso el movimiento de esto es nada o rápidamente se mueve. ¿Sí? Porque ahí pasa de valer mucho a valer poco en poco tiempo. Bien, entonces, ¿qué? Entonces esto, ¿no? Entonces, el coeficiente de fricción estático, ¿sí?, es mayor que el dinámico y por eso esta fuerza de aquí, aquí la borré, ¿no? Esta fuerza de aquí, vamos a deshacer, a ver si se puede. Es que, ahí está. Esta fuerza de aquí va creciendo, 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 bueno, perdón, esta va creciendo y esta también va creciendo, creciendo, creciendo. Llega un momento que, ¡pum!, baja. ¿Por qué? Pasa de esta condición a esta otra condición y este número vale menos, el coeficiente dinámico vale menos que el estático. Y entonces la fuerza de fricción que iba a valer mucho, luego, ¡pum!, de golpe y porrazo, pasa a valer poco y entonces, ¡pum!, se rompe el movimiento y entonces se pasa a mover la cosa relativamente rápido, ¿no? O sea, se acelera mucho. Bien, ¿qué más? ¿Qué hora son? 9:31, falta media hora. Bien, vamos a hacer un problema de esto. Shift F5, que dice lo siguiente. Dice, una caja descansa sobre un plano inclinado. El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Cuando la inclinación es de 15 grados, ¿cuál es el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la rampa? Vale. ¿Qué está pasando? Está pasando esto. Vamos otra vez aquí, ¿no?, a nuestro laboratorio. Esto es el plano inclinado ahora, lo voy a poder mover, ¿no? Lo voy a poder crecer el ángulo de inclinación entre el plano inclinado y la mesa. Voy a poner algo ahí, esto, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo empiezo a inclinar, a inclinar, a inclinar. Esto no le pasa nada. Esto se me tuerce el plano inclinado, ¿no? Hago así, hasta que llega un momento que se rompe a mover. Y se movió. ¿Sí? Va. Entonces, hay un rango de ángulos en los cuales la fricción estática soporta y no se mueve. Y llega un momento que cuando llega a cierto valor de ángulo, pues se rompe a mover y se empieza a mover. Ahí. Ese ángulo es este ángulo de aquí, el que nos menciona el problema. Es este ángulo de aquí, teta. ¿Cuánto vale? 15. ¿Por qué? Porque así les dio, ¿no? Para esta superficie en particular, para este bloque en particular, para este plano en particular y para esa superficie de ese plano en particular, les dio 15 grados. ¿Va? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos incrementando teta hasta que esta cosa se empieza a mover hacia abajo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre y vamos a responder a la pregunta, ¿cuánto vale el coeficiente de fricción? ¿Sí? Para eso, definimos nuestro eje X así, nuestro eje Y así, ¿sí? Igualito a como lo hicimos aquí, igualito como lo hicimos ahí. Vale. Luego, sobre el eje X que así está definido y el eje Y que así está definido, ponemos las fuerzas que actúan sobre esta cosa. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta cosa? Pues actúan el peso, que es vertical, peso vertical. Normal, que no es vertical, sino que es perpendicular a la superficie que la genera, normal.
y la fuerza de fricción que apunta en esta dirección para atrás, ¿no? Que la podemos poner aquí si quieren, o aquí, aplicada donde quieran, da igual porque esto es un rígido, no importa. ¿Sí? La podemos poner aquí, la podemos poner aquí si quieren, o la podemos poner aquí, da igual porque es un vector y el vector lo podemos poner en diferentes sitios, no, no pasa nada, ¿no? Ahorita no pasa nada, luego sí va a pasar, pero ahorita no pasa nada. Entonces la fuerza de fricción la podemos poner aquí, ¿no? Bien, mirando para atrás. Sale. ¿Qué? Pues nada, no hay más fuerzas, ¿no? Son esas tres. O sea, esto de hecho, y esto de aquí es lo mismo, ¿no? Se parecen muchísimo. Lo único que cambia es que ahora en lugar de tener una tensión, porque tenemos una cuerda, pues tenemos la fuerza de fricción hacia atrás. Es lo mismo. Entonces, si entendimos esto, pues esto también lo tenemos que entender, porque es igual, ¿no? ¿Sí? Es como entender cuánto es 2 más 2 y no entender cuánto es 2 más 3. Pues si no entienden 2 más 3 sabiendo cuánto es 2 más 2, es que no entendieron 2 más 2. ¿Sí? Se lo habrán aprendido en memoria, pero no lo habrán entendido. Hay diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, esto es igual que lo otro. Vamos a partir de esto, escribir lo que falta, ¿no? Este es el diagrama de cuerpo libre. Completamos el diagrama de cuerpo libre. Esto calculamos la suma de fuerzas en Y y la suma de fuerzas en X. Bien, suma de fuerzas en Y, igual. Normal, ¿por qué? Porque aplica en la dirección Y y no tiene componente en X. Entonces es N. Menos mg coseno de teta. ¿Por qué? Porque es esta componente de aquí. ¿Cuánto vale esta componente de aquí? Pues mg por coseno de teta nos da este cateto de este triángulo que está junto, pegado, es adyacente a el ángulo teta. ¿Sí? mg, diagonal hipotenusa por coseno de teta igual a cateto adyacente. Va. mg coseno de teta. Bien. Y luego, y menos, ¿no? ¿Por qué menos? Porque este de aquí, mg, vive en el cuarto cuadrante y eso hace que tenga componente en x positiva y componente en y negativa. Componente en x positiva, componente en y negativa, menos mg coseno de teta. Bien, y el otro, en x tenemos mg, ahora seno de teta, mg seno de teta, menos, ¿por qué? Porque este apunta plenamente en la dirección x, no tiene componente en y, pero su componente en x es negativa porque se opone a cómo definimos nosotros el crecimiento de las x. Entonces este va con un menos adelante, menos. ¿Sí? Lo que va acá adentro es un número positivo porque es la magnitud de la fuerza estática, de fricción estática. Bien, y ya, tenemos esto y además esto es igual a 0 y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque no se mueve. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando θ es menor que 15 grados, ¿sí? No se mueve. Y si no se mueve, no acelera. Y si no acelera, ¿sí? No acelera en ningún momento. Entonces no acelera, entonces se cumple, esto es la segunda ley, igual a masa por aceleración, 0. Masa por aceleración, 0. Bien. Y en todo momento, mientras θ sea menor que 15, se cumple que la fuerza estática va a ser menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal, ¿no? Pero justo cuando θ es 15, ¿sí? ¿Qué pasa con la fricción estática? ¿No? Vamos a ver. Se va a cumplir en todo momento esto. Bien. ¿Qué pasa cuando θ vale 0? Cuando θ vale 0, la fuerza de fricción estática vale, ¿sí? Pasamos esto para el otro lado. La fuerza de fricción estática vale mg seno de θ en todo momento, pero θ es 0, seno de 0 es 0, y entonces la fuerza de fricción estática vale 0. A medida que, sí, lo puedo escribir aquí, fuerza de fricción estática es igual, que es de la segunda ecuación, a mg seno de θ. Vale, θ vale nada, y entonces esto vale nada y la fuerza estática vale nada. No se necesita una fuerza de fricción para un plano inclinado que no esté inclinado. Bien, a medida que hacemos θ más grande, 1 grado, 2 grados, pues el seno de θ empieza a crecer de a poquito. Y entonces la fuerza de fricción se hace cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Sí? Vale, entonces esto de este lado, esto que aparece de este lado, se va haciendo más grande a medida que θ incrementa. ¿Sí? Bien, y además, ¿y qué pasa con este otro lado? Pues con este otro lado, esto es una constante y la normal
La normal vale mg coseno de teta. Mg coseno de teta. ¿Qué le pasa a la normal? Pues cuando esto vale 0, la normal es máxima porque el coseno vale 1. Pero cuando esto ya no vale 0, sino que vale 1, vale 2, vale 3, esto se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, a medida que incrementa teta, tenemos que Fe tiene que ser menor o igual que mu e por n. A medida que incrementa teta, esto va para abajo y esto va para arriba. Llega un momento que esto se va a hacer igual a esto. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando teta valga 15 grados. ¿Qué es lo que nos dice la letra? ¿Sí? Teta 15 grados, esto fue creciendo hasta que se hizo igual que esto que iba bajando, ¿no? Y cada vez valía menos. Esto valía cada vez menos, esto vale cada vez más. Llega un momento que se igualan. ¿Cuándo se igualan? Cuando esto vale 15. Sigue siendo estático, todavía no se movió, ¿sale? Todavía no se mueve, pero ahora tenemos esta igualdad. Esto igual a esto, en lugar de menor. Vale. Y entonces, bueno, pues si esto es igual a esto lo podemos poner aquí en lugar de esto. Y despejamos y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La primera ecuación, que es esta de aquí, de la cual sabemos que la normal es mg coseno de teta. La segunda ecuación, que es esto de aquí, donde en lugar de poner fe ponemos mu e n. Esto, mu e, y esto es n. ¿Cuánto vale n? La normal, mg coseno de teta. Ponemos ahí. Bien, y luego pues pasamos todo esto para otro lado sumando. Y nos queda esto de aquí. Y luego pues vamos a despejar mu e de aquí, ¿no? Pasamos esto dividiendo. Nos queda esto de aquí. Y luego pues vemos que mg y mg aparecen en el numerador y en el denominador. Se van. Aparece un 1. Mg dividido mg, 1. Seno de teta dividido coseno de teta es la definición de tangente. Es tangente de teta. Entonces el coeficiente de fricción estático es tangente de teta, independientemente de la masa del bloque. ¿Sí? Independientemente de la masa del bloque, ¿sí? Esto vale tangente de teta. ¿Vale? ¿Y cuánto vale teta? 15. Lo ponemos aquí. Y entonces el coeficiente de fricción estático es 0,27. ¿Sale? ¿De qué depende? Pues de teta. ¿Y de qué depende teta? De cuán ásperas sean estas superficies. ¿Sí? Cuanto más ásperas sean, más teta soportan. ¿Vale? Independientemente de la masa de esta cosa. Independientemente de que tengamos una pluma o un elefante. Lo que importa es la rugosidad de la superficie y de qué esté hecha la superficie. ¿Sale? Bien. Entonces, con esto... ¿Hay dudas con esto? ¿Tenemos dudas? ¿Están ahí? No, profe, hasta el momento no. Ok, bueno, muy bien. Entonces lo vamos a dejar aquí. Y ya luego en la clase que sigue, pues haremos ejercicios de esto, ¿no? Ya vimos la parte teórica, ya nos chutamos todo esto, que es lo que hay que saber de dinámica, lo que hay que saber de las fuerzas que vamos a manejar, que son tensión, fricción, normal, tensión. Y luego, pues ya haremos ejercicios donde aparezca todo eso, ¿va? Intentaremos agarrar la mano. Vamos a quitarme de aquí. ¿Qué hay que por acá? Hasta ahora no. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces nos vemos, ¿qué? Nos vemos el viernes. El viernes. ¿Sale? Profe, hasta luego. Buen día. Bonito día. Estén bien. Hasta luego, gracias.
Well, the markets have topped. Is it states that A times, and notice I did use a dollar symbol to enter math mode, A times B plus C equals A times B plus A times C for all A, B, C. I can get fancy here with my notation if I want. I can use the element symbol or the \n. And then if I want to say the set of real numbers, then there's a special way to type that symbol as well, \mathbb, curly brackets, and then for the set of all real numbers, I need a capital R. Now, I think I'm going to have to load a special package to make this work. Let's see if I get a compiling error. I do. Okay, so let's come back up here in my preamble. Everything before begin document is called the preamble. And I'm going to use a package. Let's see, AMS fonts, AMS sim, AMS math. I always load those 3 packages right off the bat. So to be honest with you, I don't even remember which one of the 3 I need. It's only one of those 3 that I need to make this mathbb command work. I'm just so in the habit of using all 3 packages all the time. So I don't remember which one does what. Okay, but that worked, and we can see the result here. The distributed property states, and so here we have this in math mode, A times B plus C. The parentheses look good. They are sized appropriately for what's inside. Equals AB plus AC for all A, B, and C in the set of real numbers. Now square brackets work in a similar way. You can just type them using your keyboard. So let's use a line break here. There's a couple ways to do a line break. I like to do the double backslash and then insert a little bit of extra space. There are lots of other ways to get spacing between your lines, things that you can do in your preambles so that you don't have to do this every single time. You can change the line spacing throughout your whole document, but that's a little more complicated and we're trying to keep things really simple for right now. So I'm just going to do that. And next we'll say the equivalence class of A, I'm putting A in math mode, is, and then we'll use square brackets around the A there, and I will typeset that. So I'm just using F1 on my keyboard because that's a keyboard shortcut for TeXmaker to compile. Otherwise, I could also come up here and click this arrow. Okay, so the equivalence class of A is A, and you can see the square brackets appear as expected. A is just a normal sized element, so the brackets don't need to be larger or smaller, they're sized appropriately. Okay, this does look a little weird though because the first sentence is indented and the second one is not. This double backslash creates a soft return, it doesn't start a new paragraph, and so this sentence that I have here is not considered a new paragraph and it is not indented. I'm not in the habit of worrying about that because I almost always turn off indenting in my documents. So I'm going to come back up into the preamble. It's the area before begin document. I'm going to type /par indent. This is going to change the rules for paragraph indenting. And I'm going to say 0px. So indent my paragraphs by 0 pixels. In other words, don't indent my paragraphs. And then I'll recompile. And you can see that none of my lines are indented. That's just my preference, the way that I like to work. You certainly don't have to do that. Now let's take a look at curly brackets. So parentheses, easy, you just type them on your keyboard. Square brackets, easy, just type them on your keyboard. Curly brackets, not quite so easy. We'll say the set A is defined to be, and then we'll just call A the set of the numbers 1, 2, 3. So curly bracket, 1, 2, 3, curly bracket, close math mode, and then compile. What did I do wrong here? Forgot my square bracket in front. Let's try that again. Okay. Now I didn't get the result I expected because I typed
curly brackets around this set, but the curly brackets didn't show up on my PDF. And that's because the curly bracket is a symbol that is reserved for part of the coding in LaTeX. That is a special symbol that tells the compiler something. And so you can't just type a curly bracket and get it to show up. You have to do something different. If you want the curly bracket to show up, you type a backslash in front of it. And that's true for this opening curly bracket and also the closing curly bracket. You put a backslash in front of it, and now when we compile, the symbols will show in the PDF. So the compiler knows that this is not the coding curly bracket is actually one that needs to be displayed. Now, another symbol that is reserved for special syntax in LaTeX is the dollar symbol. And